A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willitzar Calla en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción. En la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo destacando que el presidente interino, Juan Guaidó, en una rueda de prensa, aseguró que Jesús Santrich estaba protegido en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro. Guaidó afirmó que Maduro guarda silencio y sigue protegiendo a uno de los líderes de las FARC, Iván Márquez, que tampoco ha dado declaraciones. Ahora, ¿dónde está Iván Márquez? Van a seguir promoviendo el enfrentamiento en territorio nacional, dijo el líder opositor. No es que liberen por favor a los patriotas, deben ser liberados de inmediato los soldados venezolanos secuestrados por una guerrilla y responderme de manera clara. Yo decía hace 2 días, por cierto, ayer, en la Asamblea Nacional, que deben ser puestos ante la justicia Santrich, que estaba protegido en Venezuela. Ayer lo decíamos en la Asamblea Nacional. Miren cómo termina esa lamentable historia. Y atención, de nuevo, haciendo todas las labores de inteligencia e investigación con respecto a lo sucedido. Evidentemente, desde el régimen de Maduro guardan silencio porque ellos solamente lo protegen. Ahora, ¿dónde está Márquez? ¿Estaba o no estaba? ¿Lo siguen protegiendo Maduro? Ya no pueden decir que no estaba en Venezuela, ya no pueden ocultarlo. Van a seguir protegiendo a la disidencia de la FARC. Van a seguir promoviendo un enfrentamiento en territorio nacional, exponiendo de manera vil a los soldados jóvenes venezolanos en cumplimiento de su deber hoy, mal pagados, sin seguro, entre otras cosas. Yo creo que es momento de la patria. A 200 años, lo decíamos también el día domingo, de la batalla de Carabobo, de volver a Carabobo. A la libertad, a la lucha por la soberanía nacional. Hoy más que nunca debemos unificar a todos los sectores de Venezuela. Las exigencias están en los 4 lugares más importantes de nuestro país, en todos los espacios de la sociedad civil, en todos los espacios de la soberanía nacional. Y Venezuela exige, quiere, puja, se moviliza, avanza. Lo decíamos cuando presentamos esto, miren, salvar a Venezuela es salvar a nuestra familia. No hay país sin familia, y no hay familia sin país. Y mucho menos sin el respeto a la seguridad, a la integridad territorial, a la soberanía, hoy expuesta y en vulnerabilidad absoluta por la negligencia y complicidad de Nicolás Maduro. No es posible que incluso hoy se arriesgue territorio nacional. Y yo ponía el ejemplo hace unas semanas aquí también, por cierto. Es como si entraran en cualquiera de sus urbanizaciones con el aval de alguno de los vecinos y nadie rindiera cuenta por tal cosa. Es lo que está en riesgo en todo el territorio. Porque este es el caso de la cota 905. No tienen que trasladarse a la frontera, a 4,5 kilómetros de Miraflores. También el presidente interino reveló este miércoles que se encuentra gestionando con el gobierno de Joe Biden la donación de vacunas contra el COVID-19 a Venezuela, destacando que el ingreso de las dosis dependerá de Maduro, quien se niega a aceptar las vacunas asignadas por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estamos haciendo gestiones con nuestros aliados para donación en este momento. Ahora, basta de soberbia, porque esas vacunas que comunicó y publicó el presidente Biden para donar, oh sorpresa, el mayor porcentaje era de AstraZeneca. Si no me equivoco, 60 millones. Aquí me hace referencia a Gabriel. No sé. El porcentaje de donaciones, el 75% de la donación era de la vacuna que no quieren permitir entrar, que salvaría vidas.
Entonces, miren, lo que nos ha arrastrado a este terrible momento nacional, a esta catástrofe nunca vista en 200 años de historia republicana. Ya me atrevo a decir que es la más severa, incluso mucho más, de la guerra federal, sin duda alguna, por lo que representa la soberanía, por lo que representa la catástrofe humanitaria. Mira, es la soberbia y la maldad de una dictadura. El embajador del gobierno interino en Colombia, Tomás Guanipa, denunció una vez más la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela y así lo confirmaría el comunicado emitido este martes por las FARC sobre la presunta muerte del comandante Santrich. Guanipa, a través de su cuenta en Twitter, señaló que se confirma lo que siempre hemos denunciado. Nicolás Maduro protege y alberga a terroristas en Venezuela, entregando nuestra soberanía. En estos momentos, desde la parroquia Juan de Villegas, estamos exigiendo al gobierno nacional que deje entrar la vacuna para que el pueblo de Venezuela se sienta completamente vacunado. Desde aquí de Juan de Villegas le hacemos un llamado al gobierno nacional exigiéndole la vacuna para el pueblo. Entre tanto, el exministro de Salud, José Félix Oleta, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo la divulgación del plan de vacunación en Venezuela y a los ciudadanos que deben exigir su derecho a la inmunización ante el COVID-19. Que sea conocida por toda la población es absolutamente indispensable. Es un bien que debe recibir la población y la población tiene que estar consciente, primero, de la responsabilidad de vacunarse y de exigir el derecho para estar protegido. El gobierno está incumpliendo una obligación fundamental y es ofrecer reglas muy claras, condiciones claras para que la gente sepa exactamente cuándo va a vacunarse y dónde debe vacunarse. Si no se hace una divulgación de ese plan, bueno, el riesgo es que el plan fracase. Y lo cierto es que se trabaja sobre algunas ideas, algunas cosas que se han adelantado, pero lo que estamos viendo es exactamente una distribución caótica, una distribución de las vacunas que no obedece a un verdadero plan. Oleta mostró su preocupación ante las aglomeraciones en los centros de salud, como el Hospital de los Magallanes de Catia, afirmando que tienen un mayor riesgo de contagio al no existir la planificación exacta como en otros países de Latinoamérica. De personas, unos y otros, aglomerados, y no se cumplen las condiciones mínimas para reducir los riesgos de transmisión en los sitios en donde se va a vacunar. Y esto lo que habla es precisamente de esa ausencia de plan. Yo pienso que la población debe exigir cada vez más, con más exigencia, la planificación, la distribución adecuada de ese calendario de vacunación, como ocurre en otros países, en donde usted puede ver las personas son citadas, ya sea por el número de cédula o por grupos de edad o por grupos de riesgo. Y entonces hay una planificación exacta en cada sitio, en cada población, y no ocurren este tipo de aglomeraciones que ponen más a riesgo a la población. En otras noticias tenemos que la defensa del diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Carlos Requesens,
Aseguró este martes que el juicio en su contra podría finalizar a finales de junio o principios de julio, mientras su familia exige su libertad plena. En este sentido, el abogado Joel García, la defensa del parlamentario, asegura que las audiencias que se han presentado en las últimas semanas se mantienen en secreto, no permiten que ingresen personas a la audiencia de juicio en el Palacio de Justicia y exigen su libertad plena. Estamos en la etapa de evacuación de pruebas. Según balance del propio tribunal, se promovieron 211 medios de prueba, de los cuales 150 ya se han evacuado. Es decir, que solamente nos faltan 61 para culminar con este juicio oral y secreto. Consideramos que para finales del mes de junio, quizás principios de julio, este juicio ya debe haber terminado y a la juez no le quedará otra que declarar la absolutoria con respecto a Juan Carlos Requesén, ya que cada testigo, cada experto, cada funcionario actuante que se para allí a declarar, lo que hace es corroborar nuestra teoría del caso, nuestra verdad de que Juan Carlos Requesén no tiene nada que ver con los 7 delitos por los cuales fue acusado y por los cuales se mantiene injustamente preso desde el día 7 de agosto del año 2018. Y en materia económica tenemos que el Banco Central de Venezuela informó este miércoles que el índice de precios al consumidor del mes de abril, que sirve como indicador de los niveles de inflación, experimentó una variación de 24,6% para un acumulado de 183,8%. De acuerdo con los datos suministrados por esta entidad, el IPC general del área metropolitana de Caracas, correspondiente a ese mismo periodo, se ubicó en 23,1%, sobrepasando al mes de marzo cuando osciló entre 15,5%. El Banco Central de Venezuela indicó que el pasado mes de febrero este indicador se situó en 37,5%, mientras que en enero de 2021 comenzó con una variación de 47,3%. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el panorama internacional reportamos que el volcán de la isla italiana de Stromboli registró este miércoles un aumento de su actividad con la expulsión de grandes nubes de ceniza y de rocas que llegaron al mar, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. La actividad explosiva desde el área del cráter norte produjo a las 2:51 de la tarde un flujo proclástico que alcanzó la línea de la costa, expandiéndose hacia el mar por más de 1 kilómetro. La erupción también generó una nube de ceniza de 1,5 o 2 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. En los últimos días, el Stromboli ya había registrado una actividad intensa que está siendo seguida por Protección Civil para garantizar la seguridad de las 500 personas que residen en esta isla al norte de Sicilia. En otras noticias, tras 21 días de bloqueos en Colombia, crece la escasez de insumos básicos, impactando a millones de colombianos, quienes ahora tienen que pagar más por sus alimentos. El presidente Iván Duque lanzó una masiva operación de desbloqueo de las vías, ordenando el uso proporcional de la fuerza a los uniformados que desplieguen los operativos. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían los detalles. Tenemos un desabastecimiento del 50%. Él es Eliseo Millán, un campesino colombiano que desde que iniciaron las protestas no ha logrado vender su mercancía por los bloqueos que manifestantes mantienen en estratégicas vías del país. Y no nos han dejado ingresar con nuestros productos a la central mayorista. El presidente Iván Duque anunció el despliegue de una operación masiva para desbloquear las vías, exigiendo a los agentes del orden el uso proporcional de la fuerza. El gobierno mantiene diálogos con la contraparte a instancias de la ONU y la Iglesia Católica, pero ha sido firme en sus advertencias de que no permitirá que el país siga bloqueado, mientras los manifestantes violen derechos fundamentales de la población, como la alimentación. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar.
Las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque y los cierres viales acrecientan la crisis social que ha dejado un saldo de 42 muertos, 168 desaparecidos y más de 900 heridos. No hemos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional sobre el inicio de la negociación del pliego de emergencia. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, rechazó los bloqueos en las vías que están generando desabastecimiento en el país. No es justo cuando tantas familias requieren tener el alimento en su mesa y otras tantas están produciéndolo. Situación que ya generó un alza en el precio de los productos de la canasta familiar. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En el mundo deportivo, el equipo venezolano de fútbol sala Delta Te Quiero FC empató este martes con el Corinthians de Brasil y se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores. El quinteto del Delta Macuro ganó su primer duelo del certamen al golear 4-1 al equipo boliviano Proyecto Latín. Posteriormente, en la segunda fecha, vapulearon 3-0 a Peñarol de Uruguay para sumar así 6 puntos en total. En la última jornada, para definir los clasificados, Delta Te Quiero jugó contra Corinthians, quien llegaba también como líder con 6 puntos. El conjunto venezolano no logró sumar de a 3 puntos y por diferencia de goles, el club brasileño se quedó con el primer puesto del grupo B. Ahora Corinthians se enfrentará al mejor tercer clasificado o al segundo del grupo A, mientras que Delta Te Quiero chocará contra el segundo del grupo C entre Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Platanera de Colombia y Universidad de Chile. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.